Buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia en Mateo 12, 24. Vamos a seguir con la serie sobre los ángeles y hoy vamos a hablar un poco acerca del origen de los demonios. Y el título es Satanás y los demonios. Y vamos a leer Mateo 12, 24. Usted me va a seguir allí en su Biblia o a través de la pantalla el versículo. Dice así: mas los fariseos al oírlo decían: o sea Jesús, no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Fíjense, hermanos, que el origen de los demonios es un tema que se ha debatido por siglos y sigue sucediendo. Hay diversas interpretaciones acerca del origen de los demonios. Una de estas interpretaciones dice que los demonios son los espíritus de las personas malas que murieron y que salió el espíritu y que anda vagando allí y que esos son los demonios. Bueno, esta interpretación no tiene respaldo alguno en las escrituras. La Biblia siempre nos menciona y establece que los muertos que murieron rechazados, vaya la expresión, que murieron, las personas que murieron rechazando a Cristo, ellos van a un lugar de tormento, según la Biblia, y son incapaces de volver aquí a la tierra. Así es que cuando alguien dice: ay, fíjate que el otro día se me apareció mi abuelita, la pregunta es: ¿era tu abuelita o quién sería? Bien. Jesús en Lucas 16, 22 no lo vamos a leer. Ahí él estableció a través de una historia que narró de Lázaro y el rico, de cómo el rico que vivió pues disipación y todo, fue a un lugar de tormento y le pidió al Señor que si alguien podía volver de los muertos para que advirtiera a su familia para que no llegaran a ese lugar de tormento. Y dice esta historia narrada por Jesús que él dijo: no, nadie puede salir de aquí. Entonces esa interpretación está descartada. Otra interpretación dice que los demonios son espíritus sin cuerpos de una raza preadámica. No sé cuántos habrán oído de esta teoría, porque no deja de ser una teoría, que antes de la creación del ser humano hubo otra raza. ¿Sí? Los que creen en esta interpretación la denominan la raza preadámica. Este punto de vista dice que Satanás gobernaba sobre esta tierra, sobre esta raza preadámica, y que cuando Satanás pecó, estas personas que vivieron antes de Adán, es una interpretación que no tiene sustento en la Biblia, ¿verdad? Esta raza de seres de alguna manera participaron también en la rebelión, perdieron sus cuerpos y se convirtieron en los demonios. El problema con esta interpretación es que la Biblia no habla de este tema, de una creación preadámica, y tampoco hay un texto que ni siquiera hable indirectamente sobre esta teoría. Yo le llamo una teoría de la raza preadámica. Jesús en Mateo 19:4 dijo así: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo al principio? O sea, cuando inició pues su creación del ser humano, no da lugar a una creación preadámica. Entonces es muy especulativo. Por consiguiente, esta interpretación pues no tiene sustento bíblico. Hay una tercera interpretación sobre el origen de los demonios, que dice que los demonios son la descendencia de la unión de tipo sexual que tuvieron ángeles caídos con mujeres humanas. Y esto es tomado de Génesis capítulo 6 versículo 1, donde dice que los hijos de Dios, que son los ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron muchas mujeres para ellos. Y de ahí nacieron
una raza, digamos, híbrida, angélico-humanos o humano-angélicos, pero al fin esta raza que aparentemente sí tiene un apoyo, Dios la destruyó por medio del diluvio, porque se corrompieron de tal manera, hubo una corrupción en el propósito de propagación, así como las relaciones entre hombre y hombre, mujer con mujer, padre e hijo, o sea, relaciones sexuales, son totalmente reprobadas por Dios. Al igual, la unión sexual de un ángel con una mujer, con un ser humano, fue desaprobada por Dios, y Dios borró del mapa por medio del diluvio a todos esos descendientes. Bueno, al borrarla del mapa, pues ahí están, o mejor dicho, ya no están. Por consiguiente, no tiene suficiente argumento para sostener que los demonios se originaron con esa unión de ángeles y seres humanos. Pero hay una cuarta interpretación, que es la que, perdón, a mi juicio, y pues nosotros creemos, tiene mucho sustento en las Escrituras, y es la interpretación de que los ángeles caídos son los demonios, que es un sinónimo. Cuando habla de ángeles caídos, o ángeles que se rebelaron, o demonios, es un sinónimo. Entonces los demonios son los ángeles caídos, y vamos a ver el argumento en la Biblia, y vamos a aprender muchas cosas importantes e interesantes para nosotros. El argumento es el siguiente: en Apocalipsis 12, versículo 9, dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, es otro nombre que le da a Satanás, que se llama Diablo y Satanás. 4 nombres le da aquí. El cual, ya lo pone como uno solo, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y noten el final del texto: y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Sus ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los que lo siguieron en su rebelión. Ok. En Mateo capítulo 12, versículo 24, es un versículo muy interesante, porque miren lo que sucede. Jesús había sacado el demonio de varias personas. Los fariseos, que eran sus enemigos, le reprochaban, no lo querían, y dice Mateo 12, 24, mas los fariseos, al oírlo, lo que había hecho Jesús de expulsar demonios, decían: o sea, este es Jesús, no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú. ¿Quién es Beelzebú? ¿Se acuerdan lo que significa? El señor de las moscas, que tiene que ver con lo que es corrupto, que huele mal. Dice: no echa fuera a los demonios. Están acusando a Jesús, sino por Beelzebú. Ahora fíjense el título que los mismos judíos, o en este caso los fariseos, le dieron a Satanás: príncipe ¿de quién? De los demonios. Lo cual nos lleva a sustentar que los ángeles y los demonios son los mismos, ¿sí? Y que ellos ya tenían bien entendido, los judíos, de que los demonios eran los ángeles caídos. Y aquí se le llama a Satanás príncipe de los demonios, o sea, el cabecilla, el que dirige a todas las huestes demoníacas que están en contra de Dios, que se oponen al plan de Dios y que se oponen a que nosotros sirvamos a Dios. Jesús, en su ministerio, hizo varias aseveraciones acerca de este dragón, de esta serpiente antigua, de este diablo y de este Satanás, de este príncipe de los demonios, y él lo llamó príncipe de este mundo. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 30. Dice Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, está con los discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús llama a Satanás príncipe de este mundo, o sea, alguien que
que es el cabecilla de un movimiento de maldad que ha involucrado a los habitantes de este mundo donde tú y yo vivimos. Pablo, el apóstol, al príncipe de los demonios, al príncipe de este mundo, Pablo lo llamó príncipe de la potestad del aire. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 2 versículo 1. Dice Pablo: y Él, o sea el Señor Jesús, os dio vida a vosotros. ¿Cuántos tienen vida de Jesús? Somos salvos, le dan gracias a Dios por eso. Siempre agradecidos con el Señor. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, no había relación con Dios. Pero llegó el mensaje del Evangelio, lo creímos y Él nos dio vida y nacimos de nuevo en medio de esa situación en la que estábamos muertos en delitos y pecados. Fíjense el versículo 2. En los cuales, o sea, delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esa fue nuestra vida pasada, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo. O sea, todo lo que la gente de este mundo hacía, nosotros lo hacíamos. Seguíamos la corriente. Maldecían, maldecíamos. Se vengaban, nos vengábamos. Nos robaban, nos desquitábamos. Blasfemábamos. O sea, todo lo que la gente como vive en este mundo, gente que no tiene temor de Dios, si seguíamos así nosotros, la corriente de este mundo. Pero miren la frase que viene a continuación: conforme, o sea, a la manera, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe, vuelve a utilizar, esta palabra príncipe. O sea, habla del principal, el dirigente de los demonios, príncipe de la potestad del aire, príncipe de este mundo, príncipe de los demonios. Y aquí dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa? Significa del aire, significa de la atmósfera en la que nosotros vivimos, que es donde pululan, donde se mueven los demonios que no vemos a simple vista. Los ángeles caídos, que al igual que los ángeles de Dios, los que permanecieron fieles, no los podemos ver con los ojos naturales, pero allí andan. Y hay una lucha, hay una guerra, encuentros continuos que nosotros no podemos ver entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Pero la gente que vive en este mundo vive de acuerdo a la manipulación del príncipe de la potestad del aire. Y luego añade, el espíritu que ahora opera o hace caminar, hace actuar a los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son aquellos que rechazan a Jesús, que rechazan el Evangelio, que no tienen temor de Dios, saben de Dios, oyen de Dios, pero no les importa Dios y viven como ellos dicen, como les da su gana. Pero en realidad detrás de esa corriente de vida, esa manera de vivir, está el príncipe de la potestad del aire. ¿Lo están viendo? Y ese espíritu opera en toda esta gente que no conoce al Señor. Ahora bien, en nosotros ya no opera, porque en el momento en que Dios nos salvó, cuando llegó el mensaje y lo abrazamos y creímos y fuimos lavados con la sangre de Cristo, en ese momento fuimos trasladados del reino del príncipe de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. En ese momento el enemigo Satanás, el enemigo de Dios, como estábamos bajo su influencia, al renunciar a él para acercarnos a Cristo, en ese momento nos lo echamos de enemigo también. Por eso es que tenemos los cristianos muchas luchas entre el bien y el mal, con la honestidad y la deshonestidad, con la fidelidad y la infidelidad. Satanás y sus demonios siempre estarán allí, queriéndonos hacer tropezar, estorbándonos, engañándonos, tratando de seducirnos. Pablo,
habló en Efesios capítulo 6, versículo 12. Todas las expresiones que vamos a leer aquí se refieren definitivamente, y en esto concuerdan la mayoría de los teólogos o casi todos, que se está refiriendo a los ángeles caídos y los llama gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12, leemos así: porque no tenemos lucha, batalla, pleito contra sangre y carne. Sangre y carne es una referencia a ser humano, ¿sí? Esa no es nuestra verdadera lucha. Aunque hay hombres malos, mujeres malas, gente mala, que sentimos que nos agreden o que tenemos luchas, en realidad hay alguien operando detrás de ellos que los manipula y los usa en su maldad. Entonces Pablo dice claramente: no tenemos lucha. Nuestra lucha no es contra personas, contra carne y sangre, sino nuestra verdadera lucha, sino contra principados. Esto de principados son palabras que describen las jerarquías que los ángeles tenían en las alturas con Dios cuando estaban con Dios, pero siguieron con poder y autoridad aún después de haberse revelado. Nada más que eso ahora lo usan para destruir, para dividir, para dañar, para matar, para destruir. Dice pues Pablo: tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Aquí siglo se puede traducir de este mundo, ¿sí? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que se refiere a nuestra atmósfera. Ahora bien, hay una realidad que ningún cristiano debe de ignorar. ¿Cuál es esta realidad? Que hay una batalla, hay una guerra de todos los días. Todos los días vendrán insinuaciones. Satanás tratará de engañarnos, tratará de que blasfememos, tratará de que violentemos los principios de Dios. Ok, es una guerra real. La verdadera guerra, cuando alguien te agrede, cuando alguien te dice, te calumnia, cuando alguien te daña en algo, en tus posesiones, en lo que sea, el origen, quien está detrás de las personas, ¿quiénes son? Es Satanás y sus ángeles caídos. Por eso es que nosotros no debemos de engancharnos con el ofensor. Al ofensor hay que perdonarlo y estar conscientes que la verdadera guerra, lucha, es contra las huestes de maldad que tratan de hacer todo lo que ya he mencionado varias veces. Y Pablo nos habla de esta realidad. Mire, en el mundo secular hay gente que dice: no, pues yo soy un pacifista. Y está bien, yo pienso que en el mundo natural está bien ser un hombre o una mujer pacifista. No, yo estoy por la paz, no, yo no quiero nada de guerras. Y eso en el ámbito de la humanidad, pues de los seres humanos, es bueno. Pero espiritualmente no podemos ser pacifistas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tú no puedes decir: bueno, mira, Satanás, yo no me meto contigo y no te metas conmigo. Yo te voy a respetar y tú me respetas. No, él no te va a respetar. Si no respetó a Dios, que se quiso ser igual a Dios, quiso tomar el lugar de Dios, ¿tú crees que te va a respetar a ti? Entonces no seas ingenuo, no seamos ingenuos y no lleguemos a pensar: no, pues yo lo ignoro. No. Hay dos extremos en este asunto: ignorarlo o exagerar su actividad y su existencia. Los dos son extremos que nos meten en problemas. Si lo ignoramos, no lo tomamos en cuenta, no estamos alertas, nos puede engañar, nos puede hacer tropezar. Y si exageramos tanto, que hasta sabemos cosas, o supuestamente, los peligros de los extremos, que podemos llegar a conocer más la actividad de los demonios que a conocer al Dios creador de todo.
Nos debe interesar muchísimo más conocer cómo obra Dios, cómo es Él, no tanto cómo es el otro, pero no debemos de ignorarlo. No sé si me expliqué. Tenemos que tener un equilibrio. ¿En qué se complace el Señor? En entenderme, dijo, y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. Jesús dijo que la voluntad del Padre es que le conozcamos, y Él vino a revelarnos al Padre. Entonces, conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Entonces, no vamos a ignorar las maquinaciones de Satanás, pero tampoco vamos a estar allí, ay, que ya se fue la luz, el diablo, todo el diablo, se cayó el niño, el diablo, todo el diablo. Hay un versículo que dice que Satanás es el acusador de los hermanos, así dice, ¿verdad? En Apocalipsis. Y el otro estaba oyendo a un hermano, dice, no, parece como que se ha cambiado, ahora nosotros somos los acusadores del diablo, o sea, como que el papel se invirtió, porque lo acusamos de todo. Que se ponchó una llanta, fue el diablo, puso un clavo. Que se tropezó la señora, el diablo le puso una piedra y se tropezó. Esas son exageraciones. Es obvio que si no piso bien, si no me fijo, me caigo. Si no, pregúntele a Adrián, que el viernes se dio un santo golpazo. Pero no todo es ¿Tú crees que el diablo está interesado en hacerte resbalar así físicamente del suelo? Pues no. Él quiere cosas espirituales que te dañen. Entonces, no hay que ignorar, pues. Ahí está. Efesios 6:12, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, para añadir un poco más al entendimiento. Dice Pablo en esta versión, la traduce así: porque no estamos luchando contra poderes humanos, ahí está, no, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Por algo dice Pablo a Timoteo que oremos por los gobernantes, porque si ellos están influenciados por el príncipe de la potestad del aire, por eso vivimos como vivimos. Fíjese hasta dónde trasciende. Entonces, bíblicamente, los demonios son los ángeles caídos que junto con Satanás hoy siguen haciendo una labor destructiva. Ahora vean, cuando Jesús vino a este mundo, Él dice en los evangelios que se encontró múltiples veces con gente que estaba poseída de demonios. Este es un poder que los demonios tienen de invadir el cuerpo de una persona, de un ser humano. Y cuando Él caminó, se enfrentó a los demonios, pero Él demostró suprema autoridad sobre de ellos. Siempre los expulsó. Ninguno pudo resistirse a su autoridad. Jesús demostró que era el Hijo de Dios, y aun cuando les dijo a los discípulos: vayan, prediquen, echen fuera demonios, cuando ellos regresaron a darle el reporte a Jesús, le dijeron: Señor, sanaban los enfermos, pasó eso, y los demonios se nos sujetaron por la autoridad que Él les había dado a sus discípulos. Hay un versículo en Mateo 8, versículo 16, que nos habla, hay muchos textos, pero yo nada más escogí este. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados. ¿Cuántos? Muchos. Mire, yo sé cómo piensa la gente que no cree en la palabra de Dios. Ellos dicen: bueno, en la antigüedad la medicina no estaba tan desarrollada, por consiguiente todas esas manifestaciones de supuestas posesiones demoníacas pues no eran ni más ni menos que ataques epilépticos, manifestaciones de efectos en el cerebro que producen movimientos, etcétera, etcétera. Pero miren, hermanos, así piensa el mundo. La Biblia es muy clara cuando habla de los demonios.
Una de las cosas que distinguen a una persona que está endemoniada, que tiene demonios adentro de ella viviendo, es que tienen una fuerza excesiva. Yo entiendo que la gran mayoría de ustedes quizás no ha tenido un enfrentamiento con un endemoniado y le ha expulsado los demonios. Puedo entenderlo eso. También yo hice una investigación, o sea, estudios pues que concluían en lo siguiente. En este mundo hay personas, la gran mayoría de gente del mundo está influenciada y manipulada por Satanás, pero no todos tienen espíritus o demonios posesionándolo. En realidad son pocas personas que por algunas razones abrieron la puerta a ellos, qué sé yo, puede haber un tema especial. De hecho, yo he dado algo más profundo en esto, que por alguna razón abrieron las puertas de su ser, de su alma, de su espíritu, y fueron posesionados. No son muchos. En 40 años que yo tengo pastoreando, sirviendo al Señor, me he enfrentado a lo más en 40 años a 50 endemoniados. Quizás un poco menos, no, la verdad. Pero a mí nadie me puede decir que son ataques epilépticos. Nadie me puede decir. Yo no tengo tiempo para contarles de los enfrentamientos que mi esposa y yo en algunas ocasiones, o con algún otro de los pastores, pero nada más uno. Cuando iniciaba casa de oración, que estábamos en la calle Roble, llegó un joven que de pronto en medio de la reunión se le voltearon los ojos, se le quedaron en blanco. Y de volada digo, no, este viene poseído. El joven, cuando empezamos a orar por él, mire, era un joven pues de mediana estatura, unos 60 quizás, y no se veía así muy normal. Bueno, 4 de nosotros nos subimos encima de él porque se estaba golpeando contra la pared, y a los 4 nos levantó. No me diga que ese es un desquiciamiento psicológico. No. Yo entiendo que hay este lado de los que no creen, pero bueno, yo me quedo con lo que dice la Biblia y con lo que he comprobado que es real. La actividad demoníaca es real, y le puedo contar de los casos pero no es el tema ese. El asunto es que llegaban con muchos, le llevaban a Jesús, muchos endemoniados, dice, y con la palabra echaba fuera a los demonios, y ellos quedaban en su sano juicio. Y eso también lo he visto, que de la nada, pues qué buen médico soy, ¿no? O qué buenos psiquiatras seríamos, o psicólogos, que después de expulsarle 2, 3, 4 o hasta 5 demonios ya reaccionan. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Ay, pues mira, se les explica y todo, y que el Señor, y se convierten a Cristo. Hay un caso en la Biblia del endemoniado de Gadara, el gadareno se conocía. Dice que a este lo aprisionaban con cadenas y las rompía, dice, de la fuerza extrema. Son una realidad los ángeles caídos, los demonios, y Jesús se enfrentaba a ellos. Ahora, en Mateo 25:41 hay algo muy importante que debemos de saber, porque de aquí se generan preguntas que trataremos de responder. Es difícil responderlas, pero confiamos en el Señor que nos va a dar palabras. Mateo 25:41 dice, bueno, aquí el contexto habla de que los de su derecha, venid benditos de mi Padre, que representan a aquellos que recibieron a Jesús, que creyeron en el Señor, que abrazaron el Evangelio, etcétera. Y Jesús en aquel día final les dice, entren, vengan benditos de mi Padre, a los de su derecha. Pero luego dice en el versículo Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, que representan a todos los que de manera deliberada se burlaron de Dios, rechazaron a Dios, no quisieron saber nada de Él, y quiero vivir mi vida y como yo quiera, en fin, rechazaron a Dios. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, o sea, al infierno. Pero miren la frase que viene a continuación, preparado para el diablo y sus ángeles.
aquí surgen preguntas. A ver, una de ellas es: ¿acaso el infierno no fue preparado originalmente para todos los humanos que desobedecieran a Dios? No, aquí lo está diciendo Jesús. Cuando Satanás se rebeló y los ángeles que lo siguieron se fueron o fueron expulsados, Dios hizo lo que hoy conocemos como el infierno. Si hubo alguien que habló más del cielo, más del infierno que del cielo, fue Jesús. Habló más del infierno que del cielo. Hay más citas referentes al infierno de la boca de Jesús que del cielo. Esto nos lleva a concluir que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Ahora bien, surge otra pregunta. Si Dios es bueno y misericordioso, ¿por qué Dios, en esa bondad, en esa misericordia, por qué no se apiadó de Satanás y no proveyó salvación para ellos? Esa es una pregunta que pues suena lógica, razonable. Porque para nosotros sí proveyó un Salvador, pero para Satanás y sus ángeles no. ¿Pero por qué, pastor? Mire, se lo voy a contestar con las Escrituras. Hay un texto para ganar tiempo. Hay un texto que dice: las cosas reveladas son para vosotros, los hombres, los seres humanos. O sea, las cosas reveladas son las que están ya muy claras en la Escritura, pero las ocultas, esas le pertenecen al Señor. Y esta es una de ellas. ¿Por qué Dios no proveyó salvación para los ángeles? Algunos teólogos dicen: es que ellos no están hechos a la imagen y semejanza de Dios como nosotros. Puede ser una razón que cuente, pero en realidad no hay mucha explicación y debemos de quedarnos con eso. El apóstol Pablo dijo que en aquel día, cuando estemos con el Señor, que lo veamos cara a cara, dice: entonces vamos a entender todo lo que no entendíamos. Entonces esto fue por esto, entonces esto fue por esto. Sí, bástanos a nosotros agradecerle al Señor por su salvación, amén, y no rompernos la cabeza de por qué a ellos no les da salvación. Ese es un asunto de soberanía de Dios, y allí no podemos invadir ese terreno de cuestionar a Dios. Nos basta darle gracias por su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos le dan gracias? Gracias por su salvación. Gracias, Señor Jesús, por haber venido a este mundo y haber muerto en nuestro lugar. Nosotros merecíamos ese castigo, pero tu amor hacia nosotros los seres humanos fue tan grande que enviaste a tu Hijo. Gracias, Padre, y eternamente agradecidos por eso. Cuando Jesús caminaba en esta tierra, hubo unos encuentros con demonios muy interesantes en el sentido de lo que estos demonios decían. Por ejemplo, en Mateo 8:29, Jesús enfrenta a unos demonios, o sea, personas endemoniadas, y los demonios hablaban no con la voz del posesionado, sino con voces distorsionadas, como comúnmente se dice, como de ultratumba, así carraspeantes, y la verdad hay mucho de cierto en eso, Se imagina a una joven de 20 años, bonita, media rubia, de facciones muy, muy finas, hablando con voz de hombre: ¿y tú qué, pastor? Te voy a matar. No me diga que... Nada que ver. Pero en el caso de Jesús, miren lo que sucedió. Están endemoniados allí. Jesús los expulsa, los empieza a reprender, y dice en Mateo 8:29, los demonios dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Bueno, allí parece que no tiene nada lo que dijeron, pero tiene un montón. Vamos a escarbarle un poquito. ¿Qué tienes con nosotros o contra nosotros? Dice otra versión. Y luego lo llaman por su nombre, Jesús. Y luego le dicen: Hijo de Dios. ¿Por qué sabían estos demonios
o estos ángeles caídos que era el Hijo de Dios, porque lo conocían en los lugares celestiales. ¿Ve que sí tiene mucho? Porque cuando dice la Biblia, que ya estudiamos en Hebreos, que Dios creó por medio de Jesús, hizo toda la creación, ¿sí? Y es sustentada por Jesús. Entonces cuando Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo hacen la creación angelical, Lucero, Gabriel, etcétera, etcétera, y todas las huestes espirituales que son los ángeles, ellos fueron creados para adorar a Dios. Y el lucero de la mañana era el director de la orquesta. Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Bueno, cuando ese lucero de la mañana dirigía la música que surgía de su mismo ser, dirigiendo a las huestes espirituales hacia Dios, vieron al Hijo, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso cuando los demonios lo vieron, dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Lo conocían. Prueba de que estos demonios son los ángeles caídos. ¿Están captando? Ok. Sigo leyendo el versículo. Le hacen otra pregunta a Jesús: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mire, los demonios saben cuál es su final. Ellos lo saben. Pero en tanto llega, ellos siguen operando y dañando y destruyendo y matando. Eso lo siguen haciendo, hermanos. Pablo, el apóstol, el que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, fue un hombre que tuvo encuentros directos con Satanás. Y él hizo varias advertencias. Una de ellas está en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Y nos hace una seria advertencia, en primera instancia a los corintios, pero también nos incumbe a nosotros. Veamos la advertencia. Dice, 2 de Corintios 11, 13. Porque estos, refiriéndose a falsos apóstoles. ¿Quiénes eran esos falsos apóstoles? Era gente que decía, hombres que decían: somos apóstoles de Jesucristo, pero en realidad no lo eran. Dice: obreros fraudulentos que se disfrazan, digan todos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ok, mire, a un buen número de cristianos no les gusta tratar un texto como este, porque en cuanto escuchan, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y el que esté predicando dice: los mismos falsos apóstoles, los mismos obreros fraudulentos siguen existiendo el día de hoy, en pleno siglo XXI, y razonan, influenciados quizás por el príncipe de la potestad del aire, no lo sé, pero dicen: ya va a empezar a criticar. Hermanos, tengan sentido común. Esta no es una crítica nada más así tonta. Es una advertencia que la Biblia nos dice: que hay falsos apóstoles, que hay falsos ministros de Jesucristo. Hace 2 días una señora me escribió: pastor, ¿está bien que mi pastor me quiera despojar de todos mis bienes, de mi casa y de mi dinero? Porque él dice que si amo a Dios le entregue todo a él. Así le dije: su pastor es un ladrón, es un asaltante. Y esto es lo que algunos, al no entender, dicen: ¿ves? Ya lo está juzgando el pastor. Como le hacen los argentinos, como diciendo: ¿no entiendes? No es un juicio tonto, ni discriminado, o indiscriminado, mejor dicho. No, es una advertencia. ¿Por qué? Porque detrás de esos que operan hoy, hermano,
Y están por todos lados. Están en los foros, están en los púlpitos, están en las televisoras cristianas. Se meten. Son falsos. Jesús dijo al respecto: por sus frutos los conocerán. Hay unos que maldicen desde el púlpito con palabras de carretonero. Porque yo puedo hacer lo que yo quiera. Discúlpeme, señor falso apóstol, usted no puede hacer lo que usted quiera. Usted hace lo que usted quiere, pero no diga que es un apóstol de Jesucristo. Porque los verdaderos hombres de Dios, mujeres de Dios, se someten a la voluntad de Dios, ¿sí o no? A la palabra de Dios. Entonces Pablo está advirtiendo, pero luego miren cómo gira la advertencia. Dice versículo 14: y no es maravilla, dice. No, eso no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Toma una apariencia de algo que no es, para engañar. No sé si fue en el servicio cuando comenté del caso de un hermano que ya murió. Una historia, un libro que él escribió hace como 30 años. Ese tiempo el hermano andaba como en los 90 años. Pues de seguro ya está con el Señor. Pero él en su libro narra que cuando murió su esposa, con la que duró como 60 años casado, el mismo día de su sepelio, dice que llegó a su casa, no quiso que nadie estuviera con él quería estar solo, y me senté en la mecedora que siempre me sentaba, y estaba orando y recordando tantos años tan felices que viví con mi esposa, decía. Dice, y yo estaba sentado en esta posición en la cual estaba a mi alcance un pasillo que al fondo daba a nuestra recámara. Y en ese momento de alegría y de agradecimiento al Señor, pero también de dolor, dice, de pronto pues yo estoy orando, agradeciendo al Señor, y abro mis ojos y veo en el fondo a mi esposa, dice, que me extendía las manos así con una carita dulce como era la de ella, y me decía, ven. Fíjate, en ese dolor vino la tentación del enemigo. Y dice, de pronto mi reacción, dije, mi esposa. Pero como era un predicador conocedor de las escrituras, dijo, no, tú no eres mi esposa, le dijo, tú eres Satanás, le dijo, y te vas en el nombre de Jesús. Y él dice en su libro que al momento ella desapareció. Así es que aquellos que dicen, vi a mi mamá. ¿Y cuándo murió? Hace como 40 años. ¿Tú crees que era tu mamá? ¿Tú crees que era tu abuelita? Si los muertos ya no vienen. ¿Tú crees que era la Virgen de la Cacerola? ¿Tú crees que era el santo del no sé qué? Hermanos, cuando digo cosas así, no es en ton o a manera de burla, no. Es que somos tan inocentes, a pesar de las advertencias. ¿Cuánta gente no asegura haber visto a no sé quién? Pero la pregunta es, ¿era o no es maravilla? Porque el mismo Satanás se disfraza. La palabra griega que se tradujo aquí por disfrazar también se puede traducir por transformarse, tomar otra forma que no es él en esencia. Por eso es cuando no, pues que se apareció fulano de tal. No son ellos, hermano, son demonios, o hasta el mismo Satanás que se disfraza y se transforma. ¿Para qué? Para engañar. Y luego dice, llévame flores, llévame un mariachi, ofréceme tantos cultos religiosos o tantas misas, ofrece este sacrificio, todo contrario a la Biblia. Son los ángeles caídos, son los demonios que se transforman. Entonces Pablo no se extraña, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, dice el versículo 15, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muy claro que está aquí la advertencia. Pablo, seguimos con él.
Porque él tuvo la mayoría de la revelación al respecto de las actividades de Satanás. Por ejemplo, en Gálatas 1:8, él hizo una muy seria advertencia sobre las apariciones angélicas. Él dijo en Gálatas 1:8, dijo así: mas si aún nosotros, se incluye él, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, se entiende que les dé un mensaje, se les aparezca, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Los mormones es una secta que surgió con un hombre llamado José Smith. Ustedes pueden buscarlo en internet para que vean cómo se desarrolló una de las sectas más anticristianas que hay, la de los mormones. Y todo se originó con la supuesta aparición de un ángel del cielo a un hombre que traía su Biblia, que por cierto esa Biblia fue tasada como en $300,000 en una subasta en los Estados Unidos, porque fue como en 1800 y feria. El hombre leía la Biblia, pero un día se le apareció un ángel y le dijo: yo soy Moroni, de ahí el nombre de mormones. Yo soy el ángel Moroni y a ti te he elegido para darte lo que es otra revelación del Nuevo Testamento. Vas a ir a tal lugar y vas a encontrar unas placas de oro y ahí tú las vas a traducir y vas a hacer el Nuevo Testamento. O sea, suplantando de una manera tan descarada el Nuevo Testamento ya existente. Y el hombre le creyó a pesar de tener Biblia. Y de ahí surgió la secta de los mormones, por un mensaje de un ángel que predicó otro evangelio que nada que ver con el evangelio que se revela en la Biblia. El Islam, Mahoma aseguró, y está escrito en el Corán, aseguró que el arcángel Gabriel se le apareció y le reveló lo que hoy se conoce como el Corán, que es un mensaje totalmente en contra de Jesús, aunque lo menciona, pero lo pone como un profeta más, entre otros, y rebaja a Jesús al nivel de un ser humano, lo cual el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es Dios. Y de ahí se desarrolló lo que conocemos hoy como el Islam, por el mensaje de un ángel. Esto está tremendo, ¿no? Los ángeles caídos, los demonios, son seres pensantes. Y con tal de desviarnos, ellos influyen aún, desgraciadamente, en personas que dicen leer la Biblia, como el tal José Smith, que al no estar su corazón bien centrado en Dios son presa fácil de él. Y Pablo a Timoteo le dijo en 1 Timoteo 4:1, mira lo que le dijo: pero el Espíritu dice claramente, sin andarse por las ramas, sin ambigüedades, con claridad, dice Pablo a Timoteo, el Espíritu Santo habla diciendo que en los postreros tiempos, que sin duda son estos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Apostatar es abandonar la fe que una vez se profesó, abandonar a Cristo al cual una vez se le sirvió de manera deliberada. Algo pasó en el corazón de ese creyente que de manera deliberada lo negó a Jesús. Y a esos fueron los que se refirió Jesús cuando dijo: todo el que me negare delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Ahora, ¿por qué apostataron? ¿Por qué se desviaron? Yo conozco y he hablado con algunos que fueron creyentes y apostataron. Y los oyes hablar y dices: no puede ser. Un joven de aquí que estuvo años, aquí nació, estaba desde muy jovencillo, hoy se refiere a Jesús con ese tipo, ese vato. Es muy triste. ¿Qué le pasó para haber apostatado?
¿Qué escuchó? Aquí está. Algunos apostatarán de la fe. Y ahí viene la razón. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. O sea, doctrinas, conceptos que se generaron en las mentes de los ángeles caídos o en la mente misma de Satanás. Todo pensamiento, todo argumento, toda frase, toda filosofía que agreda la divinidad del Hijo de Dios de Jesús, que contradiga los principios de la Biblia, es de origen satánico, de origen demoníaco. Por eso es que nosotros, los cristianos, en este caso aquí, Casa de Oración, creemos que la Biblia es la única fuente de revelación. Ahí está revelado todo lo que concierne a quién es Dios, quiénes somos nosotros. Está la historia de la salvación y eso nos basta. Cualquier insinuación que agreda, cualquier pensamiento que agreda el espíritu de amor, de armonía, de paz, de integridad, la santidad, etc., todo tiene origen demoníaco. Y ahí es donde algunos se descuidan y se enganchan con los demonios en ese sentido, porque hacen la labor de los demonios, que es dividir, pleitear, calumniar y un montón de cosas. Y dañan y son tropezadero para los nuevos. Y más les vale que se amarren una piedra de 500 kilos y que se lancen al mar, a que un nuevo creyente se pierda por causa de su actividad demoníaca, que se engancharon de alguna manera con los demonios. Porque lo que nos enseña la palabra de Dios es todo lo contrario a lo que los demonios enseñan o insinúan. Doctrinas de demonios. Por eso no nos cansamos de advertirles y eventualmente, como en este caso, se reitera la advertencia. Ustedes vienen aquí, ustedes piensan que todos los que estamos aquí somos genuinos. Ojalá. Pero yo no lo puedo asegurar. Puede estar sentado junto a usted. Ahora, no quiero meter tampoco pero puede estar sentado junto a usted alguien que esté influenciado por doctrinas de demonios, pensamientos de demonios que se originaron en las mentes demoníacas, que si te descuidas te pueden hacer que apostates, porque están junto a ti y te dicen cosas como: sabes, aquí no están bien, pero yo tengo una revelación, es que a mí un ángel se me apareció, y como es algo, pues qué maravilla. ¿Viste un ángel? ¿Y cómo era? No, bien bonito, y hablaba dulce el ángel, y tú bien apantalladísimo. Oye, ¿qué te dijo el ángel? Mira, los lunes tenemos un grupo de estudio bíblico, ahí te invitamos y te empiezan a enseñar. No, sabes que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva, y que una de cosas que de pronto te suenan mal y tú replicas y dices: no, oiga, pero no, esto es puras doctrinas de demonios. La instrucción es muy sencilla, hermanos. Cualquiera que te insinúe algo que agreda la palabra de Dios, aléjate de él y ven y dinos. Déjanoslos a nosotros nos encargamos. De verdad, es en serio. Ahora, si nosotros no les advertimos, pues se meten, y más en lugares como este, que cientos de personas llegan. Tengan mucho cuidado, hermanos, ahí está muy claro. Doctrinas de demonios, por mensajes de ángeles, apariciones de ángeles que son maravillosas. Por eso es que la Biblia nos prohíbe darle culto a los ángeles. La Biblia nos prohíbe orar a los ángeles. La Biblia nos prohíbe invocar a los ángeles. No debemos, porque sería como darles el lugar que le corresponde a Dios.
Porque alguien puede invocar a un ángel aquí o en Japón. ¿Son omnipotentes? No. ¿Son omnipresentes? Tampoco. Les están dando atributos que solo Dios tiene. Y eso se llama idolatría. De los años 70, sobre todo a la fecha, se ha desarrollado lo que muchos llaman angelomanía, o sea, una adicción al mensaje de los ángeles. Inclusive hay reportes de gente que dice: yo soy ateo, pero creo en los ángeles. ¿Así? Porque yo he visto. Es más, yo tengo uno que me cuida y me ha dicho instrucciones claras y son ciertas. Y yo le oro, y yo le pido y le doy gracias y me le hinco. Y si tú entras a internet tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas malas, como todo, ¿no? Pero si tú buscas oraciones a los ángeles, te vas a encontrar una más o menos entre miles que hay. Invoque a sus ángeles, invoque a los ángeles. Y hay una que se las voy a mencionar. Ustedes solos vayan tratando de captar dónde está violentando la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Son oraciones que la gente hace a los ángeles. Ahí va. Dice esta oración a los santos ángeles: oh mis amados santos ángeles, benéficos seres celestiales llenos de luz divina, bienaventurados espíritus nobilísimos y limpios, que derramáis los favores del cielo sobre los hombres, vosotros que sois todo compasión, generosidad y bondad, dadme vuestro resplandor, iluminad y guiad mis pasos, llenad de valor mi espíritu y aclarad mi mente, concededme sabiduría y dirigidme en todo lo que hago, abrid mis caminos a todo lo favorable, para que mi vida sea dichosa y llena de buenas oportunidades. Ángeles de la gloria, que estáis cercanos al Creador, que gozáis de su esplendorosa presencia, permitid que os alabe, oh ángeles del cielo, y que os ensalce, ángeles del cielo, con todo mi ser, pues vosotros, ángeles celestiales, me confortáis. Con vosotros todo es más fácil, y bajo vuestra dulce, atenta y amorosa custodia recibo la protección, defensa y amparo que me es precisa. Yo sé que puedo invocaros en todo momento, ya que siempre estáis volando a mi alrededor, cuidándome, buscando lo mejor para mí, asistiéndome en mis problemas, ayudándome en mis angustias, carencias y penas. Por ello hoy me presento ante vosotros con toda humildad y deposito en vosotros, oh ángeles, mi fe y mi confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, les voy a hacer una pregunta. Bueno, antes de hacerla, quiero cerrar este punto de que se nos prohíbe dar culto a los ángeles, orar, etcétera, porque resulta que en la iglesia de Colosas, una iglesia que fundó un cristiano llamado Epafras, que era discípulo de Pablo, y que esa iglesia empezó a crecer bien bonita, pero de pronto se metieron hombres conocidos como gnósticos, que tenían una filosofía satánica, que era el gnosticismo, ¿sí? Ellos decían que por medio del conocimiento oculto podíamos llegar a obtener la salvación y llegar a la presencia de Dios. Puras herejías. Bueno, estos maestros se introdujeron entre los cristianos en Colosas y le llegó la noticia a Pablo, y el Espíritu Santo lo inspiró para escribir lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento, que es la epístola a los Colosenses. Y en el capítulo 2, versículo 18, Pablo rechazó tajantemente lo que estos maestros gnósticos enseñaban. Entre tantas herejías era que ellos adoraban ángeles, invocaban ángeles. Y Pablo dice contundentemente en Colosenses 2:18, yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: hay gente que aparenta tener humildad, apariencia, otra vez. Pablo dijo a Timoteo: tendrán apariencia de piedad, pondrán carita de santo niño de Atocha, pero tengan mucho cuidado. Hay gente que aparenta tener humildad. Dice:
adora a los ángeles. Los está denunciando. Dice, estos son adoradores de ángeles. Siempre habla esta gente de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten, o sea, que sigan sus doctrinas de demonios. No les hagan caso. ¿Qué va a hacer usted? Dígalo. Nos basta la Biblia. Es más que suficiente. No les hagan caso ni dejen que ellos, entiende así, que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Fíjense, hay una mezcla de ideas humanas, visiones de ángeles y doctrinas de demonios. Ahora sí la pregunta. ¿Usted piensa que a estas alturas, usted como cristiano y con todas esas advertencias, un cristiano o usted, vamos a personalizarlo, si se le aparece un ángel, ¿usted cree que puede caer? ¿Sí o no? Les estoy preguntando, todos se quedan así. Algunos le hacen no, otros por allí dijeron, nada más 3 participaron. Bueno, unos dijeron, el que dijo que no, pues representa a todos los que no dijeron nada, pero dicen que no. O sea, así lo voy a tomar. Bueno, el apóstol Juan, cuando él recibió la revelación del Apocalipsis, él tuvo visiones de actividad angelical tremenda, de los buenos y los malos. Bueno, en Apocalipsis 19, versículo 10, el apóstol Juan tuvo una experiencia que nos debe a nosotros de alertar. Y es la siguiente: un ángel le empieza a mostrar y a revelar cosas que van a suceder en el tiempo posterior, cosas que él escribió. La visión, la aparición de este ángel, que era un ángel de Dios, en este caso era un ángel de Dios, fue tan maravillosa, tan impactante, espectacular y asombrosa, que miren lo que le sucede al apóstol Juan. Al apóstol Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Ahora, el énfasis o el tono en el que el ángel reprende a Juan es, dicen los entendidos que en el griego es una expresión así fuerte, como casi gritando. El ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. O sea, somos iguales, somos siervos de Dios. Yo soy ángel, tú eres un humano, pero los dos servimos al Señor. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Este era un ángel de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no aceptó la devoción, no aceptó la oración, no aceptó la adoración, no aceptó la alabanza y ubicó al apóstol. Él le dijo, a mí no, a Dios, adora a Dios. ¿Qué decía la oración que les recité hace un momento? Pura adoración, contigo estoy bien, tú me das paz, todo lo que da Jesús. Y el ángel, bien, le sigue cantando con su arpita, ¿verdad? Aquí al oído, musiquita bonita. Claro, pero es que, escuchen bien, hermanos, no es muy común ver ángeles, pero a veces los vemos. Hay muchos testimonios. Y ahora con la serie, un buen número de ustedes se me ha acercado a mí y con otros pastores y les han contado sus experiencias. Dice, ay, ahora que están hablando de esto, yo tuve esta experiencia. Algunos son experiencias impactantes, la verdad, de actividad angelical a nuestro favor. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque no es muy común ver ángeles. Y por ahí puede haber una aparición. Otro hermano que en la actualidad está bien viejito, ronda los 95, 96 años.
Él cuenta que cuando, hace como 30 años, cuenta que estaba en un momento de oración, estaba en su cuarto y él tenía estaba entre sentado y él lo pone así, hincado, una posición en la que su rostro miraba el piso. Dice que de pronto el cuarto se iluminó y dijo: ¡ay, aquí está el Señor! Él sintió una presencia pues no humana, aparte de que se iluminó con una luz que enceguecía, y dijo: Señor, ¿eres tú? Pero él dice que a medida que él iba levantando sus ojos lentamente para ver a lo que estaba enfrente de él, dice que empezó a ver que en las vestiduras de este ser había diamantes, esmeraldas, piedras preciosas. ¿Qué les recuerda eso? ¿Se acuerdan cómo fue creado? Y dice que vio que en su vestidura había instrumentos musicales injertados en su vestidura, y que de él emanaba una música tan melodiosa como un coro angelical, con voces de un coro de miles, que era una aparición espectacular que lo cimbró, dice, y que él, a medida que levantaba sus ojos para mirar a aquel majestuoso ser, de pronto cuando le ve el rostro, dice: yo supe que no era un ángel de Dios, pero era hermosísimo, y supe por el Espíritu que era Satanás. Y le dije: eres tú, Satanás, vete de aquí en el nombre de Jesús. Dice que lo miró con unos ojos de odio y desapareció. Hermanos, ahí es donde radica el peligro. Este hermano se protegió, de alguna manera reaccionó, pero hay otros que no reaccionan. Aquí en Guadalajara hubo un caso, en una iglesia por aquí muy cercano, en esta ciudad. Un pastor aseguró que venía a orar cuando el auditorio estaba solo, donde ellos se reúnen, y que en una ocasión estaba postrado y que de repente se iluminó, no había mucha luz, y se iluminó, y se levanté mis ojos y era un ángel, hermanos, que movía sus alas y me habló y me dijo: tú eres el escogido. De entre todos mis siervos, tú eres el escogido para que lleves un mensaje que yo te voy a dar. Y me dio un mensaje, decía este pastor, que va a cambiar las naciones, pero el elegido soy yo. Pero luego añadió el pastor: y yo le dije al ángel: pero no me van a creer que estoy hablando con un ángel de Dios. Dice: mira, te voy a dar una prueba para que crean. Dice, y extendió su ala y se cortó una pluma y me la dejó ahí, y la plumita. No sé si haya alguien aquí que viene de esa iglesia, no lo sé, pero tomó esa pluma, la puso en una cajita de cristal, y el domingo siguiente: hermanos, yo estoy hablando con un ángel y me dio un mensaje, y la prueba aquí está. Y tenía la pluma ahí en su nichito, pues, su cajita de cristal, y todos los hermanos iban y veían la pluma. Ya nada más faltaba que... No, tú dices, no, ¿cómo es posible que se dé una cosa así? Se dio, y aquí bien cerquita. Cuidado, hermanos, cuidado, porque Satanás se disfraza. Y el ángel reprende al apóstol Juan, y pues se cimbró sin duda, pero seguía teniendo revelaciones y tuvo una visión. Esta yo pienso que fue la más impactante, que el mismo apóstol está narrando en el capítulo 22 de Apocalipsis. Dice que presenció a la novia de Cristo, que se iba a casar, en las que él llamó la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuántos van a estar allí? O sea, allí en perspectiva estamos tú y yo. Y a Juan se le está revelando esto de las cenas del Cordero, y un ángel le está mostrando y describiendo todo eso, y Juan está otra vez
Sí, Juan, el que caminó con Jesús, el que escuchó de viva voz, en vivo y en directo, los mensajes de Jesús, que comió con él, que conversó con él, que lo tocó, lo vio sacar demonios, les habló de Satanás. Yo vi a Satanás caer como un rayo. Ese mismo, cuando se le apareció un ser angelical, se deslumbró tanto por segunda vez que dice en el capítulo 22, versículo 8: yo soy Juan el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, le dijo. 2 veces, hermanos. ¿Tú crees que nosotros, en comparación con el apóstol Juan, que era el apóstol Juan, seamos proclives a ser engañados por una manifestación angelical? ¿Sí o no? Sí. Y si se diera, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, afírmense, con solidez. ¿Qué van a hacer? Ni se te... Bueno, que Dios nos ayude. Pero esto nos sin duda que pone un fundamento que nos va a sustentar si se diera un caso así. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, después de leer estos 2 textos, Juan, cuando escribió una de sus cartas, al final la sella diciendo: hijitos míos, guardaos de la idolatría. Él había vivido eso. Porque adorar, invocar todo aquello que no es Dios es idolatría. Ahora pueden entender un poquito más por qué somos enfáticos, quizás yo un poco más, en que ustedes no tengan una admiración que rebase la línea hacia nosotros. ¿Ahora lo entienden un poco más? Pero no se vayan al otro extremo, que cuando me vean ni me saluden. No, para que no. Miren, tengo un amigo, se llama Jorge Lozano, lo voy a decir. Pues es de mis amigos de muchos años. Una vez en un evento donde había como 7,000 jóvenes, cuando lo presentaron a él, era uno de los oradores, lo presentaron, el pastor anfitrión se explayó diciendo que Jorge era el 7º ángel del Apocalipsis. O sea, dijo de él, ya nomás le faltó decir, y también vuela. Y lo vimos que estaba furioso, estaba esperando que le soltaran el púlpito. No, ahorita vas, no, porque él está bien seguro en eso. Y cuando recíbanlo con un aplauso, y todos se paran y se sube. Si él ve este video se va a acordar. Y le dan el micrófono y ni siquiera le hizo caso al predicador, que le quería dar un abrazo, por la gente aplaudiendo. Y le agarra el micrófono y le dice: ¡cállense! Si yo me retiré, él se pegó al micrófono y dijo: ¡cállense! Les dijo. Y todos: no nos echen a perder, dijo. No me den adoración a mí, la rechazo. Yo no soy merecedor de nada. Adoren a Dios, les dijo. ¿Por qué rechazó ese exceso? Porque es un hombre de Dios. Y todo aquel que lo acepta es un obrero fraudulento o que se está deslizando. Hay gente que dice: ay, pastor, usted es medio exagerado. Yo prefiero que me digan así. Pero como les decía hace un momento, tampoco se vayan al otro lado y no me saluden. No, lo normal. Es más, dígame Chuy. No me diga: ay, amado pastor, que no, dígame Chuy. Yo no me voy a ofender. No sé cuántos han visto cuando entro que están los niños y los niños me dicen: hola Chuy.
Yo soy Chuy, el de veras es Jesús. Ahora entienden por qué. Pero es una lucha. Casi no hay servicio que no suceda. No hace mucho termina una reunión y viene alguien y dice: pastor, yo vine desde Estados Unidos solamente a verlo. Y no así: déjeme estrechar su mano. Y te la aprietan así mira, a veces dan ganas de soltarles un manotazo. Prefiero que me digan qué pedante a recibir eso, ¿entienden? Todo ministro del evangelio está propenso a eso, pero no contribuya a su caída. Respeto simplemente. Somos iguales, somos consiervos. Hasta ahí. Adoren a Dios, hermanos. Busquen cuando vengan. Ustedes han sido enseñados, no batallamos, no falta quien por ahí despistado, ¿verdad? Pues ustedes en realidad no andan preguntando quién va a predicar o no va a predicar. Ustedes vienen, oyen la palabra, la reciben y se van. Pero hay gente, todavía 2, 3. ¿Quién va a predicar el domingo? ¿Va a predicar el hermano Chuy? Entonces la secretaria está instruida para que diga: no, pues no sé, y en realidad no sabe. Ay, pregunten, no, es que yo quiero ver en vivo al pastor Chuy. ¿Y qué tal si un día el pastor Chuy allá se desmaya porque le dio mucho calor y luego sale uno aquí así con alitas? Mucho cuidado, hermanos. Finalmente, termino con esto, porque hay una pregunta que quizás, respecto a los demonios, quizás esté allí. ¿Puede un cristiano, verdadero cristiano, nacido de nuevo, ser posesionado por demonios? Están divididas las opiniones. Unos dijeron que sí, por acá, otros por acá también, y otros allá. Bueno, están dormidos aquí. Otros dijeron que no, otros dijeron que sí. Hay una enseñanza que yo di hace como unos 8 años, más o menos, sobre ¿puede un cristiano ser poseído? Y ahí dimos toda la enseñanza donde mostramos que es rotunda la respuesta, es no. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y para sacar al que está dentro de nosotros, porque se quiere meter un demonio, eso está en chino. Si Cristo vive en ti, ¿cómo lo va a sacar un demonio para que luego Él venga y esté dentro de ti? Pues no. Además dice la Biblia que somos templos del Espíritu Santo. Y el glorioso Espíritu de Dios, ¿dónde mora? Dentro de nosotros. Y Él nos va a defender. Ahora, eso no significa que no tengamos ataques de fuera, que los tenemos y por cotidianos. Insinuaciones de engaño, tentaciones como las de Satanás a Jesús, doctrinas torcidas, un montón de cosas que nos quieren desviar. Pero posesionados, no. No hay un solo caso en la Biblia de un cristiano que haya sido poseído por un demonio, a menos que de manera deliberada el que una vez profesó la fe, que apostate, expulse de manera deliberada y ya no quiera saber nada de Cristo. Yo sé que esto que digo también es controversial, pero eso es la definición de un apóstata, aquel que una vez profesó la fe y participó de los bienes espirituales y de la herencia espiritual y probó de el mismo alimento espiritual, todo comió, bebió, lo experimentó, pero un día algo pasó en su corazón y de manera deliberada, que son pocos, por eso dice la Biblia, algunos apostatarán de la fe. No son muchos, porque es muy difícil que se dé eso, pero sí se puede dar. Y yo quiero quedarme con eso. Estamos protegidos, hermano, pero no ignoramos que de fuera hay muchos ataques. El príncipe de los demonios quiere matar, quiere devorar, quiere destruir, pero nosotros vamos a tener cuidado, sin irnos a los extremos, sin ignorarlo, pero tampoco sin darle demasiada importancia. No,
porque mayor es el que está en nosotros. Amén. Y sí, nosotros podemos orar y decir el Salmo 91: Señor, yo habito bajo la sombra de ti, bajo tu sombra, cúbreme con tus alas, porque le estamos hablando a Él. Manda a tus ángeles, pero le estamos hablando a Él, no a los ángeles. Manda a tus ángeles que nos guarden en este viaje, que guarden a mis hijos en sus caminos, en la escuela. Hay tanta maldad que hay. Ahí sí podemos orar, pero a Dios. Y cuando veamos la mano de Dios obrando, o quizá la aparición de un ángel, que aunque sea de Dios, tenga cuidado. O sea, no se apantalle tan fácil. Simplemente eleve sus ojos al Señor y dígale: gracias, Señor. Tú eres el autor de todo esto y yo soy tu hijo y tú me cuidas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Dale un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias a nuestro Padre. Señor, agradecemos infinitamente tu palabra. Gracias porque ella es el faro que alumbra, Señor, nuestro caminar. La luz que ilumina nuestros caminos. Tú eres la luz, Señor. Tú eres ese faro. Tu palabra, Señor, es delicia para nosotros. Y en ella está nuestro gozo y contentamiento. Gracias porque a través de ella, Señor, despejas dudas, alimentas nuestro corazón, alimentas nuestro espíritu y nos lleva, Señor, por los senderos de la vida. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdanos de todo peligro. Sabemos que tú eres el que reina y gobierna y que están bajo tus órdenes los ángeles que decidieron permanecer contigo. Gracias, Señor, porque tú los envías a favor nuestro, que nos guarden, nos cuidan. Detrás de ellos estás tú, Señor. Gracias por las advertencias de no rendirles adoración, culto, invocaciones, nada de eso, Señor. Porque corremos el riesgo de que uno de esos ángeles caídos se transforme y nos desvíe y perdamos nuestro caminar en Cristo. Manda a tus ángeles, Señor, alrededor de nosotros, que nos guarden, que nos protejan, nos cuidan. Las gratitudes para ti, Señor, y la adoración también. En el nombre de Jesús, el Verbo encarnado, te damos las gracias, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.